¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y estamos de vuelta en Pasaporte y Rumbo, el espacio donde te ayudamos a planificar esos viajes épicos. Bienvenido a tu canal favorito de guías y consejos para explorar el mundo. Estamos de vuelta en un nuevo episodio con un nuevo viaje, un nuevo destino y una nueva aventura. En este episodio te llevamos a través de la esencia vibrante y contradictoria de Ciudad del Cabo, una ciudad donde cada rincón esconde una historia, cada plato cuenta una leyenda y cada experiencia transforma. Imagínate despertar con la silueta de la imponente montaña de la Mesa frente a ti, caminar entre pingüinos africanos en una playa de arena blanca, explorar viñedos centenarios al atardecer y, por si fuera poco, descubrir secretos que esta ciudad aún guarda celosamente. Pero no te vayas, porque al final responderemos una pregunta que muy pocos saben responder con precisión. ¿Qué necesitas realmente para viajar a Ciudad del Cabo? No te muevas, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tus planes de viaje. Quédate hasta el final, lo vas a necesitar. La Ciudad del Cabo se encuentra ubicada en el extremo sur del continente africano. Ciudad del Cabo es una joya multifacética. Es la capital legislativa de Sudáfrica. Es una ciudad donde las montañas se funden con el océano Atlántico y la historia se respira en cada calle. Fue aquí donde Nelson Mandela caminó por primera vez como hombre libre tras 27 años de prisión. La mezcla cultural es intensa. Africanos, europeos, asiáticos y descendientes de esclavos malayos han creado una sociedad colorida, diversa y profundamente compleja. Conocida localmente como Kustad en Afrikaans y Kapa en Xhosa, un idioma sudafricano. Ciudad del Cabo es una mezcla de culturas, sabores y paisajes que simplemente no se puede comparar con ningún otro lugar del mundo. Aquí encontrarás arquitectura colonial, holandesa, rituales tribales, grafitis con mensajes de lucha y vinos de clase mundial. Antes de embarcarnos en las fascinantes aventuras que Ciudad del Cabo te tiene, hay aspectos esenciales que necesitas conocer. ¿Listo para descubrir una ciudad llena de historia, contrastes y sorpresas en cada esquina? Quédate con nosotros y déjate llevar para que no se te escape ni un solo detalle. La moneda local es el rand sudafricano. $1 equivale aproximadamente a 18 ZAR, aunque esta tasa puede variar según el día. Tribu consejo. Al pagar con tarjeta, si te preguntan, elige siempre pagar en la moneda local. Así evitarás conversiones desfavorables. También es recomendable llevar algo de efectivo para gastos pequeños, aunque la mayoría de establecimientos acepta tarjetas de crédito y débito sin problema. Aquí conviven 11 idiomas oficiales. El inglés es el idioma más utilizado en Ciudad del Cabo, aunque se hablan otros idiomas, como el afrikaans y lenguas indígenas. Aprende algunas frases básicas como, por ejemplo, wow said, que significa hola, y thank you, que se traduce como gracias. Es importante que conozcas el costo diario promedio. Se encuentra entre $60 a $120, incluyendo alojamiento, comida, transporte y algunas actividades. ¿Cómo puedes llegar a Ciudad del Cabo? Si viajas desde América Latina, los vuelos pueden costar entre unos $900 a $2.200, claramente dependiendo de la temporada, aerolínea y escalas. No hay vuelos directos, por lo general las conexiones se hacen en ciudades como Sao Paulo, Ámsterdam, Doha, Estambul o Dubái. Desde Europa, el precio de los vuelos rondan entre $600 a $1.050, dependiendo de la temporada. Las aerolíneas más comunes incluyen Lufthansa, KLM, Turkish Airlines, Emirates y Qatar Airways. Algunas rutas populares de conexión son vía Estambul, Doha, Dubái o Frankfurt, y los vuelos tienen una duración aproximadamente de 11 a 14 horas. Tribu consejo. Para obtener las mejores tarifas, utiliza plataformas como Google Flights, Skyscanner o Kayak, que siempre te recomendamos en este canal. Activa las alertas de precios y compara tarifas en días flexibles. Reserva tu boleto con al menos de 3 a 6 meses con anticipación y considera aerolíneas con escala en Oriente Medio o Europa del Este, que suelen ofrecer precios más accesibles. El principal aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo, situado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. Es moderno, es seguro y es eficiente y conecta con la ciudad a través de taxis, aplicaciones de transporte y servicios de shuttle.
El traslado del aeropuerto al centro puedes hacerlo en taxi. Su recorrido puede salir alrededor de unos $20. Puedes tomar un Uber que tiene un costo entre $11 a $17. O el servicio de bus MyCity que cuesta solo $4 por trayecto. Bueno, ¿y cuál es la mejor época para visitar Ciudad del Cabo? De noviembre a marzo es ideal. El clima es cálido y es seco, con cielos despejados, perfecto para disfrutar tanto las playas como las excursiones. Evita el invierno, de junio a agosto, cuando las temperaturas bajan y las lluvias son frecuentes. Además, entre abril a mayo y de septiembre a octubre encontrarás menos turistas y precios mucho más bajos en vuelos y hospedaje, aunque el clima es variable. En definitiva, si deseas disfrutar de Ciudad del Cabo al máximo, te recomendamos planificar tu viaje entre noviembre y marzo, cuando las condiciones climáticas son ideales. Moverse por Ciudad del Cabo es fácil y asequible. Puedes usar Uber o Bolt, que son seguros y económicos. Un trayecto medio cuesta entre $3 a $6. También existen minibuses locales, aunque son menos recomendables si no conoces bien la ciudad. El sistema de autobuses MyCity es una opción moderna y eficiente con boletos desde $1. Ciudad del Cabo tiene hospedajes para todos los bolsillos. Los hostales para mochileros en zonas como Gardens o Observatory cuestan entre $14 a $28 por noche. Los hoteles de gama media de barrios como Sea Point rondan los $52 a $70. Y si buscas lujo en Camps Bay o el Waterfront, encontrarás hoteles desde aproximadamente unos $145 la noche. Para mantenerte conectado debes comprar una SIM local de Vodacom, MTN o Cell C. En el aeropuerto encontrarás tiendas de estos operadores. Los planes de datos para turistas comienzan en $9 por semana y te ofrecen desde 1 a 3 gigas. Si tu teléfono es compatible con eSIM, considera Airalo o Holafly para activarla antes del viaje. En Ciudad del Cabo se utiliza el enchufe tipo M con una tensión de 230 voltios. Lleva un adaptador universal que incluye esta configuración para mantener tus dispositivos cargados. Algunos alojamientos ofrecen adaptadores, pero no confíes en eso. Mejor ve preparado. Ahora nos adentraremos en el corazón de la Ciudad del Cabo. Prepárate para descubrir esos lugares icónicos que definen la esencia de esta ciudad. Desde la majestuosa Table Mountain hasta los vibrantes rincones de Bucap. Cada sitio te revelará historias, colores y tradiciones únicas que no querrás perderte. La montaña de la Mesa es una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Uno de los símbolos inconfundibles de Ciudad del Cabo es la majestuosa montaña de la Mesa o Table Mountain. Esta imponente formación rocosa se eleva a 1086 metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad, el océano y sus alrededores. Puedes llegar a la cima mediante un moderno teleférico que recorre 4100 metros en tan solo 5 minutos, permitiéndote disfrutar de un viaje inolvidable. La tarifa del teleférico ronda los $11 ida y vuelta y es una inversión que vale la pena para capturar fotografías impresionantes y sentir la grandeza de la naturaleza. Desde la cima, la vista de 360 grados de la ciudad es simplemente mágica. Otro de los lugares icónicos que no puedes dejar de visitar es Cape Point o Punta del Cabo, situado en el extremo sur del Cabo de Buena Esperanza. Este punto geográfico es famoso por sus acantilados abruptos, playas salvajes y faros centenarios que se asoman al Atlántico. En Cape Point, el ambiente se llena de una energía mística que te conecta con la historia y la fuerza del océano. La entrada a este parque cuesta alrededor de unos $14 para adultos y es una excelente oportunidad para realizar caminatas, disfrutar de la fauna autóctona y respirar la brisa marina en un entorno natural inigualable. Robben Island es otro sitio emblemático, cargado de historia y significado. Esta isla, donde el expresidente Nelson Mandela fue encarcelado, es hoy un monumento a la lucha por la libertad y la justicia. Un recorrido guiado por Robben Island cuesta alrededor de unos $17, que incluye un tour en barco y una visita a la antigua prisión, donde se siente el peso de las historias y la resiliencia de quienes vivieron allí. Es un lugar que te conmueve profundamente y te invita a reflexionar sobre el valor de la libertad. El Victoria and Alfred Waterfront es el corazón vibrante de la Ciudad del Cabo, un área que combina compras, entretenimiento y una rica oferta gastronómica, con restaurantes, boutiques y museos.
Este muelle histórico te invita a pasear, descubrir artesanías locales y disfrutar de espectáculos en vivo. La entrada a algunos museos y atracciones puede tener costos adicionales, desde unos $6, pero la experiencia es invaluable. La atmósfera del V&A Waterfront es perfecta para pasar el atardecer con vistas al océano y a la Table Mountain, creando un escenario de película. No olvides conocer Playa Boulders, ubicado en Simonstown y famoso por su colonia de pingüinos africanos. Al recorrer esta playa te sumerges en un entorno natural donde podrás observar de cerca a estos encantadores animales en su hábitat, mientras disfrutas de la belleza de las formaciones rocosas y aguas cristalinas. La entrada a Playa Boulders tiene un costo aproximado de unos $9. Finalmente, debes visitar los jardines botánicos de Kirstenbosch. Son un oasis de biodiversidad y tranquilidad. Ubicados en las laderas de Table Mountain, estos jardines ofrecen un recorrido entre flora autóctona y especies exóticas, en un entorno que celebra la riqueza natural de Sudáfrica. La entrada tiene un costo aproximado de unos $7 y es una opción ideal para conectar con la naturaleza, aprender sobre plantas nativas y disfrutar de conciertos al aire libre durante el verano. Embárcate en un safari de un día en Inverdoorn Game Reserve, a tan solo 2 horas de Ciudad del Cabo, y déjate cautivar por el rugido de los leones, la imponente presencia de los rinocerontes y la gracia de las cebras en su entorno natural. Disfruta de un tour que incluye un almuerzo lleno de sabores locales y vive la emoción de la vida salvaje en un escenario único. Su precio lo encontrarás desde $110. Sumérgete en la ruta de los vinos en Stellenbosch y Franz Schoek, donde recorrerás viñedos interminables y degustarás los exquisitos vinos de Sudáfrica, especialmente el emblemático Pinotage. Este tour, que incluye cata, traslados y visitas de hasta 5 viñedos, te conectará con la tradición vinícola y el encanto de la región. Este tour ofrece precios desde $52. Atrévete a vivir una experiencia llena de adrenalina con la excursión de avistamiento de tiburón blanco en Gans Bay. Sumérgete en un buceo en jaula, donde podrás observar de cerca a estos majestuosos depredadores en su ambiente natural, combinado de seguridad y emoción a cada instante. Encontrarás precios desde unos $126. Disfruta del vibrante sandboard en las dunas de Atlantis, donde te deslizarás por imponentes dunas doradas en una aventura llena de adrenalina. Siente la emoción de desafiar la gravedad mientras un experto instructor te guía en cada descenso, garantizando seguridad y diversión. Puedes disfrutar de esta actividad desde $33. Realiza una caminata por las rutas menos transitadas de la península del Cabo. Camina por senderos que serpentean entre acantilados, bosques y playas vírgenes, que te permite sentir el pulso de la naturaleza y experimentar la adrenalina de explorar lo desconocido. Además, puedes combinar esta actividad con un picnic en plena naturaleza, donde disfrutarás de sabores locales en un entorno salvaje y encantador. Puedes practicar deportes acuáticos en las playas de Ciudad del Cabo. El surf, el kitesurf y el paddle surf son actividades populares en playas como Muizenberg, donde las olas y el viento se combinan para ofrecer condiciones perfectas para principiantes y expertos. Los precios de alquiler de equipos oscilan aproximadamente unos $8 a $17 por hora, lo que te permite disfrutar de un día lleno de emoción en contacto directo con el océano. Una experiencia verdaderamente inolvidable es realizar un tour en helicóptero sobre la ciudad. Este recorrido aéreo te permite admirar Ciudad del Cabo desde las alturas, contemplando su topografía única, la extensión del océano y la majestuosidad de sus monumentos naturales. El tour en helicóptero tiene un costo aproximado de $85 y aunque puede parecer un lujo, te ofrece una perspectiva que transformará tu visión del destino. La gastronomía de la Ciudad del Cabo es un reflejo de su multiculturalidad, donde se fusionan sabores de la cocina africana, europea y asiática. Uno de los platos más emblemáticos es el bobotí. Es considerado el plato nacional sudafricano. El bobotí
es una mezcla deliciosa de carne molida con curry, pasas dulces y una capa dorada de huevo al horno. Esta combinación de sabores salados y dulces crea una experiencia gastronómica única. Puedes probarlo en la mayoría de restaurantes locales por aproximadamente unos $6. Este plato suele acompañarse de arroz y de chutney de mango que realzan el sabor único. Otro manjar imprescindible es el braai. Es la barbacoa sudafricana. Más que una comida, el braai es tradición cultural. Este festín a la parrilla incluye boerewors, es una salchicha especiada, cordero, cerdo, carnes asadas, chorizos y morcillas. Se cocinan lentamente sobre brasa y se acompañan con pap, una masa de maíz muy popular. Esta barbacoa es ideal para compartir y vivir el verdadero espíritu sudafricano. En promedio, su precio está estimado en alrededor de unos $8.30. Disfruta de un Cape Malay Curry. Es herencia de la comunidad malaya del Cabo. Este curry mezcla especies aromáticas como cúrcuma, jengibre, canela y clavo con carne o pollo. Se sirve acompañado de arroz y zambas conocidas como guarniciones. Su sabor dulce picante lo hace único. Su precio lo encontrarás desde $7. Atrévete a probar los samosas. Son pequeños triángulos fritos rellenos de carne, vegetales o lentejas, perfectos como aperitivo rápido. Se venden en mercados y puestos callejeros y destacan por su crujiente exterior y su relleno lleno de especias. El precio por unidad lo encontrarás en menos de $1. Degusta un chakalaka and pap. Es un acompañamiento picante de vegetales cocidos, zanahoria, cebolla, frijoles y pimientos que se sirve con pap. La masa de maíz tradicional es una comida sencilla, sabrosa y con raíces profundamente africanas. El precio promedio de este acompañamiento es de unos $4. Experimenta un Gatsby. Es un verdadero ícono callejero de Ciudad del Cabo. Este sándwich gigante relleno de papas fritas, ensaladas, salsas picantes y proteína como carne o pollo, bistec o calamar es ideal para compartir. Es muy popular entre locales y viajeros por igual. Encontrarás el precio estimado por unos $5. Un snack infantable en Sudáfrica es el biltong. Es carne seca curada, similar a la cecina pero con un toque más especial. Perfecto para llevar durante tus excursiones o como aperitivo. Lo encuentras desde unos $2. No puedes irte sin probar el malva pudding, un postre tradicional que se sirve caliente y se acompaña con una salsa de caramelo. Este dulce hecho a base de harina, azúcar, huevos y mermelada es el broche de oro para cualquier comida. Su precio es bastante asequible, alrededor de $5 por porción, y su textura suave y sabor reconfortante hacen que se vuelva una delicia inolvidable. Disfruta de un coexister. Es un dulce típico e irresistible. Estas trenzas fritas y bañadas en almíbar tienen una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. Son un antojo ideal después de una caminata o como merienda, y su precio está aproximadamente en unos $2. Cata una marula. Este licor cremoso se elabora con el fruto del árbol de marula y tiene un sabor suave y dulce. Es ideal para cerrar una comida o disfrutar en una terraza con hermosas vistas. Un shot cuesta cerca de $3. Tribu consejo. En la mayoría de los restaurantes se considera una buena educación dejar una propina de entre unos 10 a 15% del total de la cuenta, como un gesto para reconocer y agradecer un servicio de calidad. Si amas explorar el mundo, estás planeando tu primera gran aventura o simplemente disfrutas descubrir nuevos destinos, este canal es perfecto para ti. Suscríbete ahora, es totalmente gratis y nos ayudas a seguir creando contenido para viajeros como tú. ¿Tienes un lugar en mente del que te gustaría saber más? ¿Necesitas tips para tu próximo viaje o quieres compartir tus experiencias? Déjanos un comentario, escríbenos al correo que encontrarás en la descripción o conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. La cultura de Ciudad del Cabo es diversa y llena de contrastes. En las interacciones cotidianas se valora la cortesía y el respeto, especialmente al tratar con comunidades locales. Es importante saludar con un apretón de manos firme o en contextos informales con un simple hi o how's it. Mostrar interés genuino por la cultura y la historia local siempre es bien recibido.
ya que los habitantes aprecian a los visitantes que se esfuerzan por comprender su forma de vida. Debes evitar conversaciones personales o críticas directas sobre temas sensibles como la política, raciales o el pasado reciente del apartheid. La puntualidad es valorada, pero existe cierta flexibilidad en eventos sociales. Nunca tomes fotos sin pedir permiso en áreas como Bucap o comunidades locales. Siempre es prudente preguntar antes de tomar fotografías de personas o comunidades, ya que el consentimiento es fundamental en muchas culturas. No olvides que las propinas son obligatorias en los restaurantes. Se espera que sean mínimo del 10%. Recuerda que la honestidad y el respeto son claves para disfrutar de una experiencia cultural totalmente enriquecedora. Cuando viajas a Ciudad del Cabo hay errores comunes que puede complicar tu experiencia. Y créeme, evitarlos hará que tu aventura sea mucho más gratificante. Evita cambiar dinero en aeropuertos o hoteles donde las tasas suelen ser altísimas. Planifica tus actividades con anticipación, pero también deja espacio para la improvisación. La flexibilidad te permitirá adaptarte a imprevistos, desde cambios de clima hasta recomendaciones de locales de último minuto. Recuerda, como siempre te decimos, utilizar aplicaciones móviles y redes sociales para obtener información actualizada sobre eventos, exposiciones y ofertas especiales. Recuerda que la planificación meticulosa combinada con una mente abierta es la receta perfecta para disfrutar de un viaje sin contratiempos. Evita generalizar sobre la seguridad. La ciudad tiene áreas seguras y otras que requieren más precaución, por lo que es vital que te informes y evites moverte solo de noche. Respeta la diversidad cultural. No trates a todos los habitantes como si compartieran una misma cultura, ya que en Ciudad del Cabo conviven múltiples etnias y tradiciones que enriquecen su identidad. Por último, no subestimes la intensidad del sol sudafricano. Utiliza protección solar adecuada y mantente bien hidratado en todo momento. Siguiendo estos consejos evitarás inconvenientes y disfrutarás al máximo cada instante de tu viaje. ¿Es insegura Ciudad del Cabo? Verdad, a medias. La realidad es que como en cualquier gran ciudad existen áreas que se deben evitar, pero con las precauciones adecuadas puedes disfrutar de una experiencia segura y enriquecedora. Las autoridades locales han implementado medidas de seguridad efectivas y la hospitalidad de sus habitantes es inigualable, lo que desmiente este mito de manera contundente. ¿Hace calor durante todo el año? Mito. Durante el invierno de junio a agosto el clima es frío, con lluvias frecuentes y temperaturas que pueden bajar hasta los 7 grados centígrados. En cambio, el verano, que es de diciembre a marzo, trae días cálidos, cielos despejados y un ambiente seco ideal para disfrutar de la playa y actividades al aire libre. ¿Solo hay naturaleza en Ciudad del Cabo? Mito. En realidad, la ciudad ha sabido integrar la modernidad sin sacrificar sus espacios naturales, logrando un equilibrio perfecto entre lo urbano y lo salvaje. La vida nocturna, el arte, los festivales y la gastronomía son vibrantes y no puedes perdértelos. ¿Es Ciudad del Cabo excesivamente cara para viajar? Mito. Muchos asumen que la Ciudad del Cabo es un destino de lujo, pero con una buena planificación puedes disfrutar de experiencias increíbles sin romper tu presupuesto. ¿El clima es estable y predecible durante la estadía? Mito. La ciudad es famosa por sus 4 estaciones en un solo día, lo que te obliga a estar preparado para cambios bruscos en el clima. ¿El transporte público es ineficiente y poco confiable? Mito. Aunque algunas áreas pueden presentar desafíos, opciones como Uber, taxis oficiales y servicios de shuttle ofrecen alternativas seguras y efectivas para desplazarte. Para cerrar este extenso recorrido por Ciudad del Cabo, queremos recordarles la importancia de estar bien informados antes de embarcarse en cualquier aventura. Cada detalle, desde el costo del vuelo hasta el precio del consumo en un bar, ha sido cuidadosamente investigado para que tu experiencia sea la más completa y placentera posible. La clave de un viaje exitoso radica en la preparación y en la apertura para aprender de cada experiencia vivida. Antes de planear tu presupuesto y comparar precios, haz la conversión a tu moneda local para tener una idea clara de los costos reales. Puedes usar apps como XE, Currency Converter o Google para verificar el tipo de cambio actualizado en segundos. Recuerda que la moneda oficial en Sudáfrica es el rand sudafricano. $1 equivale aproximadamente a 18 ZAR, aunque esta tasa puede variar según el día. Y ahora sí, el momento que has estado esperando.
prometido es deuda. ¿Qué necesitas para viajar realmente a Ciudad del Cabo? Recuerda que para emprender esta aventura, esto es lo que necesitas para ingresar a Sudáfrica. Asegúrate de cumplir con todos estos requisitos esenciales. Es necesario contar con un pasaporte, el cual debe tener una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de entrada y contar con al menos 2 páginas en blanco disponibles para sellos migratorios. No podemos olvidar que se requiere visa. Ciudadanos de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y muchos más pueden ingresar sin visa hasta por 90 días si es por turismo. Aún así, siempre es recomendable consultar en el sitio oficial del gobierno sudafricano para verificar los requisitos específicos según tu nacionalidad. Y hablemos de las vacunas. La vacuna contra la fiebre amarilla solo es obligatoria si vienes o hiciste escala en un país considerado endémico. Debes presentar el certificado internacional de vacunación. Debes contar con un comprobante de salida, puede ser un boleto de regreso o continuación de viaje. Y también deberás presentar una reserva de hotel o una carta de invitación si te alojas con un residente. Como usualmente lo mencionamos, es importante que adquieras un seguro médico de viaje. Aunque no es obligatorio por ley, se recomienda altamente contar con un seguro que cubra enfermedades, accidentes y repatriación. Sudáfrica cuenta con excelente atención médica privada, pero puede ser costosa. No olvides revisar cada sección de esta guía y prepararte con antelación. La aventura te espera en Ciudad del Cabo y cada detalle aquí presentado ha sido pensado para que vivas una experiencia inolvidable, llena de intriga, cultura y revelaciones ocultas. Empieza a planificar hoy mismo y da el primer paso hacia la aventura de tu vida. Sigue explorando, investigando, soñando, porque cada viaje es una oportunidad para crecer y descubrir nuevos horizontes. Tu futuro te espera en Ciudad del Cabo. ¿Estás listo para sorprenderte en cada esquina? Si llegaste al final de este video, gracias por confiar en nosotros, para acompañarte en la planificación de tu aventura por este increíble destino. Cuéntanos, ¿qué opinas de este lugar? ¿Te emociona explorarlo o hay algo que te inquieta, como el idioma, las costumbres o la comida? ¿Qué otro destino tienes en tu lista de sueños? Si tú crees que nos faltó mencionar algo importante o te gustaría que profundicemos más sobre este o cualquier otro rincón del mundo, déjanos tu comentario. Leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Y si este video te inspiró o te fue útil, no olvides en darle un like, suscribirte al canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales para seguir explorando juntos. Para que te caiga la suerte del viajero y llenes ese pasaporte de rumbo sin igual. Así estarás un paso más cerca de tener tu pasaporte con recuerdos únicos. Cada clic, comentario y sugerencia nos inspira a seguir explorando el mundo contigo. Gracias por ser parte de esta aventura.